No hay nada mejor que estar juntos, unidos en un mismo espíritu y en un solo corazón. Bienvenidos a la casa de Dios. Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos podemos comunicar por este medio esta mañana. Es de alegría para nosotros poder entrar a sus hogares y llevar la reflexión y la palabra de nuestro Padre Celestial. Iniciamos esta mañana con la lectura de la palabra del Señor. Yo los invito a que vayamos a los Salmos. Hoy vamos a la lectura del Salmo 120, un salmo en la cual en una de sus líneas nos invita el Señor Dios a que seamos pacificadores. Vamos a leerlo, amados hermanos, y comenzamos este hermoso reunión leyendo la palabra del Señor. Yo leo de la Reina Valera 1960, Salmo 120, y dice así: A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Soy yo pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. En estos dos versículos, el salmista nos dice que él es pacífico, que eso es lo que nos llama nuestro Dios a sus hijos, a ser pacificadores. Por eso hoy queremos iniciar dándole gracias a nuestro Padre Celestial, y como el salmista vive en ese momento en un sitio donde no encuentra paz, igual que nosotros en estos momentos que estamos viviendo. O sea que la pregunta es, ¿cómo encontramos la paz? Sabemos que la paz viene de nuestro Padre Celestial. Por eso las personas que no les gusta la paz son personas que no conocen de Dios, no saben que el pacificador es el Señor Jesucristo. Y por eso la venganza, por eso la lengua mentirosa, ¿no es cierto? Y por eso nosotros hoy acudimos a nuestro Padre Celestial. Yo los invito, amados hermanos, entonces, que oremos y que le pidamos al Señor que de nuestro corazón seamos personas pacificadoras. Amado Señor, te damos gracias por este momento maravilloso que tú nos regalas esta mañana como iglesia, como congregación. Papito Dios, gracias porque sabemos que la paz viene de ti. Ayúdanos, Señor, a siempre ser personas pacificadoras, que de nuestro corazón, Señor, nazca, Señor, y siempre querer hacer la paz, esa paz que viene de ti. Padre, esto lo pedimos como congregación en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Es tiempo de alabanza.
de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Oh, bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Oh, bendito amor de mi Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres grande, misericordioso y fuerte. Fuerte para arroparnos, Señor, con tu gran amor. Oh, no hay nadie como tú, Señor. Mi deseo es honrarte a ti, con mi corazón te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti. Hoy te entregamos nuestro corazón. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada
respiración y al latir mi corazón, Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Hoy es la oportunidad para rendirnos ante ti, Señor, para adorarte con el corazón. Te entrego mi ser y mi corazón. Hoy te entregamos todo. Te entrego mi ser y mi corazón. Te entrego mi ser y mi corazón. Solo vivo para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Ven y habita en nosotros. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Disfrutemos la palabra de Dios. Hermanos, muy buenos días. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Doy nuevamente gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir con ustedes su palabra, de que juntos nos edifiquemos en función de poder pensar en el extendimiento del reino de los cielos. Quiero comenzar este momento con un espacio de oración para que nos presentemos delante del Señor y que sea Él quien guíe nuestras palabras, pensamientos y al final de todo esto nuestras decisiones. Señor, queremos agradecer esta mañana, este nuevo tiempo que nos permite reunirnos de esta forma, Señor, para edificarnos como cuerpo de Cristo. Gracias por lo que tú vienes haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos, los pastores de la congregación como tal, Señor. Gracias porque tu amor y tu bondad nunca escasean. Permítenos hoy, Señor, poder comprender tu palabra, poder, Señor, aplicarla a nuestras vidas y direccionar, Señor, nuestras vidas en el camino y en la dirección que tú deseas. Espíritu Santo, guíanos. Guíanos como guiaste al apóstol Pablo, a Pedro y a otros a plasmar estas palabras y a edificar su iglesia. Guíanos a entender esto, Señor. Gracias por tu amor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Quisiera en esta mañana, hablando un poco acerca de lo que es el extendimiento del reino de los cielos,
desde la perspectiva no solamente local con el evangelismo, sino también desde la perspectiva de las misiones, que es el marco hacia afuera y no tan local, que habláramos un poco sobre qué es lo que a nosotros nos motiva realizar nuestra labor evangelística, apoyar la labor misionera, y a nosotros como misioneros, ¿qué nos motiva y nos debería motivar el desarrollar dicha labor? Hay una realidad, y es que depende de la motivación que usted y yo tengamos frente a algo, esa va a ser el nivel de entrega, ese va a ser el nivel de compromiso, y sobre todo ese va a ser la medida en la cual nosotros veremos sí o no metas alcanzadas. La motivación en función de la claridad de lo que nosotros hagamos es de gran valor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Hay un pasaje, Pablo viene hablando desde el capítulo 4 acerca de la importancia que se tiene, la importancia que hay en relación a nuestras vidas y lo que esto significa en función del extendimiento del reino, entendiendo de que realmente este cuerpo no es tan importante, es más importante lo que hay en función hacia el futuro, cuando ya nuestro cuerpo, esta carpa, como él lo llama, desaparece, y él dice hay cosas que son mucho más importantes en todo esto, a las cuales vamos a vernos enfrentados. Y allí en toda esta idea que él viene desarrollando, él está llegando ya al capítulo 5 de finales, donde él empieza a concretar fielmente cuál es lo más importante frente a este llamado de nosotros como creyentes, preocuparnos por lo que ha de venir, por lo que va a venir en el futuro. Y allí es donde nosotros encontramos algo bien especial a partir del verso número 9 del capítulo 5. Pablo dice algo, y es que nuestro único propósito es agradar a Dios, ya sea que estemos viviendo en nuestro hogar o lejos de él. Y ese hogar no es un lugar físico necesariamente, también es... hablando pues en el contexto de lo que él viene mencionando del capítulo 4, es este cuerpo que en algún momento va a ser abandonado. Pero Pablo dice, lo importante aquí es, y vuelvo a leerlo, nuestro propósito es agradar a Dios. Y con eso en mente quiero que pensemos cuál es el propósito que usted y yo tenemos, cuál es nuestra meta, cuál es nuestra motivación a la hora de hablar del evangelio a otros, a la hora de apoyar la labor misionera, y a la hora de los que nos están escuchando, somos varios misioneros. ¿Cuál es nuestro propósito fundamental a la hora de desarrollar la actividad misionera? Pablo lo tiene claro, él dice, mi único propósito es agradar a Dios. Y fíjense en algo más para ir teniendo claridad hacia dónde voy con todo esto. Cuando uno llega a los versículos 20 en adelante, Pablo nos recuerda otra vez una idea bien interesante. El versículo 19 dice, lo que quiero decir es que a través de Cristo Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Este es el mensaje de reconciliación que nos encargó a anunciar. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Es decir, Pablo dice, yo tengo un trabajo especial. Y mi trabajo especial es la reconciliación del hombre con Dios. Llevar ese mensaje de reconciliación. Ahora, ¿cuál es mi motivación para llevar ese mensaje de reconciliación? Pablo comienza exponiendo a partir del verso 9, es que su deseo es agradar a Dios. Es decir, como mi deseo es agradar a Dios, en última yo termino siendo un mensajero que incluso llega a rogar a la gente, ¿para qué? Para que ellos se reconcilien
con Dios. Entonces, fíjese que yo les mencionaba al comienzo que dependiendo de mi motivación es mi entrega frente a lo que yo hago. Si algo no me motiva, si algo no me parece importante, yo no le dedico tiempo, yo no le dedico mis esfuerzos o mi razón de ser. Pablo dice mi motivación, después de todo un enfoque que él viene hablando, como les digo, el capítulo 4, él termina diciendo, mi deseo es agradar a Dios. Y en ese propósito de agradar a Dios es que yo reconozco que soy embajador e incluso soy el representante a nivel de expresar este mensaje de Cristo. Y mi responsabilidad es incluso llegar a rogar a la gente para que se reconcilie con el Señor. Yo no sé si usted alguna vez había pensado en eso, de si usted verdaderamente ha sido llamado a rogarle a alguien para que se arrepienta y se convierta de sus malos caminos. Cuando uno piensa en el apóstol Pablo, uno piensa en un hombre con sufrimientos, lo vimos en la cárcel, golpeado casi hasta la misma muerte, lo vemos a él sufriendo desprecio, abandono. Sí, recuerde que en una de sus cartas él dice, en mi defensa estuve abandonado, me dejaron solo, hay un sentimiento de soledad, pero uno nunca lo ve a él quejándose de su situación por predicar el evangelio. Antes, por lo contrario, vemos a un apóstol Pablo confiado y plenamente dedicado a animar a otros para que sigan sus pasos, para que sigan la predicación del evangelio. Nuevamente, ¿de dónde surge esta motivación? ¿De dónde surge esta, llamémoslo como esta energía vital que le permite al apóstol Pablo, a pesar de estar en una cárcel con cepos, pasando muchas veces necesidades, reconocer que su papel primordial era la predicación y el extendimiento del reino de los cielos? Pues esta carta, este escrito, nos va a permitir ver algunos de esos elementos con los cuales yo quiero que usted y yo, mi querido hermano, en esta mañana podamos enfrentarnos, podamos vernos cara a cara y reevaluar quizás nuestra actitud frente a qué es el propósito, cuál es la meta que nosotros estamos en el fondo siguiendo. Cuando usted ofrenda por misiones, cuando usted ora por los misioneros, cuando usted comparte la palabra de Dios a otros, ¿qué es lo que hay detrás? Ahora, Pablo también nos recuerda algo, y es que a lo largo de sus cartas y a lo largo de sus enseñanzas, Pablo nos está también motivando a que pensemos de que es necesario que una vida esté rendida a Cristo para que de esa manera pueda aprovechar cada oportunidad, cada momento y cada recurso en la extensión del reino de los cielos. Pablo siempre está hablando de eso, de la necesidad de hablar, de la necesidad de compartir. Él está hablando de la entrega, él está hablando de ser testimonio vivo. Es decir, hay una situación tan interesante que uno podría decir, bueno, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué a veces nos falta esa entrega? ¿Por qué a veces incluso hasta para ir a la iglesia nos da pereza? ¿Por qué a veces hasta para conectarnos en oración sacamos excusa? Algo está sucediendo y algo de verdad no estamos haciendo bien. Entonces tenemos que evaluarnos cuál es nuestra motivación, cuál es nuestro propósito. El de Pablo es claro en el verso 9, mi único propósito es agradar a Dios. Y en este momento yo quiero invitarle para que usted, si quiere, haga una pausa en este video y vaya y lea en ese capítulo 5 los versículos del 9 al versículo 21. Usted lo lee y luego puede retomar para que mantengamos entonces, hagamos hoy la enseñanza. Uno de los primeros aspectos en los cuales nosotros nos encontramos, que Pablo retoma frente a ese deseo único de propósito que es agradar a Dios, está en el versículo número 10. Leo desde la palabra de Dios para todos. Dice, porque todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue y cada uno recibirá el pago de todo lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. En algunas versiones él dice tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pablo tiene claro una cosa. Entonces, su deseo era agradar a Dios, ¿cierto? Pero en medio de ese deseo de agradar a Dios, Pablo está teniendo claro algunos aspectos. El primero de ellos es que él dice, voy a tener que rendir cuentas a Dios de lo bueno o de lo malo que haya hecho.
Es decir, va a llegar el momento en que él va a estar allí ante el juez supremo, él va a estar cara a cara y él sabe que como mayordomo él va a tener que dar cuenta de cómo usó el dinero, de cómo usó el tiempo, de cómo usó cada oportunidad que Dios puso delante de él para que hablara a alguien. Pablo la tiene clara. Pablo dice, mire, yo debo de dar cuentas al Señor de mis dones, de mis talentos, de mis recursos. Y sé que como debo de dar la cara delante del Señor, entonces yo pongo las cosas en prioridad, en perspectiva de prioridad. ¿Por qué? Yo tendré que dar cuentas, tendré que comparecer ante el Rey. Ahora, piensen en esto. Si usted y yo tomáramos muy en serio esta tarea de hacer discípulos, Mateo 28, 19 al 20, y pensáramos en un poco que el propósito de la salvación, más allá de que usted y yo no tengamos que ir al infierno, sino que el propósito de la salvación es entender de que tenemos una responsabilidad que nos ha sido delegada de ser sus emisarios. Usted y yo estoy seguro que haríamos las cosas de una manera diferente, porque usted y yo tendríamos que dar cuentas. Usted y yo vamos a estar delante del Señor y Él va a decir, Hugo, ¿cómo aprovechaste el tiempo? Hugo, ¿cómo aprovechaste los recursos que la iglesia te dio para la labor de que mi reino fuese extendido? Hugo, ¿cómo aprovechaste la oportunidad que tuviste con X y Y persona? Porque Pablo está diciendo claramente, vamos a dar cuenta de lo que nosotros hagamos, ¿sí? Cada uno de nosotros va a dar cuenta y vamos a ser juzgados. Ahora, no es un juicio de condenación, es un juicio de buena utilización. Entonces, Pablo tiene claro, primero, él va a dar cuentas a Dios. Mi querido hermano, usted y yo vamos a dar cuentas a Dios. Él va a estar cara a cara, ¿sí? Entonces, piensa en esto. ¿Cómo va a dar usted respuesta al Señor frente a cada oportunidad que ha tenido? ¿Con sus vecinos? ¿Con su familia? ¿O con la manera como ha apoyado para que otros vayan a otros lugares? Es necesidad de evaluarnos. Pablo dice, una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es que vamos a rendir cuentas. Y esa es parte de la motivación. Entonces, Pablo dice, mi deseo es agradar a Dios y debo de tener en cuenta que voy a dar cuentas de lo que haga y deje de hacer en función de la extensión del reino. En el versículo 11, Pablo expone otro elemento. Mire lo que él dice. Sabemos lo que significa el temor al Señor y por eso queremos convencerlos a todos de que acepten la verdad. Interesante. Él sabe lo que es temer a Dios. Ahora, este término temor tiene dos líneas. La una es lo que tiene que ver con aquello que me permite huir frente a un mal, frente a un problema, frente a algo de inseguridad. Ese temor me permite moverme. Pero desde la perspectiva bíblica, estamos hablando de temor hacia Dios en el sentido de reverencia, en el término que tiene que ver con el reconocimiento de su autoridad, de que Él es superior. Y esto tiene que ver con sus atributos, de que Dios es un Dios santo, de que Dios es un Dios de reverencia, de admiración, de que Dios es justo, de que Dios es amoroso. Le temo a Dios por lo que Él es, esa reverencia implícita que existe en mi relación con Él. Entonces, Pablo, conociendo su santidad, Pablo conociendo su poder, él dice, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Dice, mi deseo es convencer a los hombres, persuadir a los hombres, llevar a los hombres de que se den cuenta de su condición espiritual. Y Pablo ha dedicado su vida a eso. Él ha dedicado su vida a persuadir hombres. Pablo conoce la fuerza de la liberación del amor de Dios. Él conoce lo que es la justicia de Dios. Él conoció lo que es encontrarse cara a cara con el mismo Señor. Y entonces él dice, miren, por reverencia, por temor a Dios, mi responsabilidad es compartir el elemento. Soy reverente a ese mandato. Soy reverente a eso que me ha sido encomendado.
Esto es algo que yo no lo puedo dejar para una segunda o tercera oportunidad. No, esta es la oportunidad central de mi vida, dice Pablo. Y él dice, como yo conozco lo que es el temer a Dios, entonces eso me impulsa. Y yo no sé si conocemos y hasta dónde entendemos lo que es el temer a Dios, hermanos. Muchas veces nuestra relación con Dios se vuelve paisaje, se vuelve algo tan normal como salir a la calle, ver pasar un taxi, como ir a la tienda y pagar por un producto y ya. Pero creo que debemos aprender a reverenciar el nombre del Señor, a entender que Él es Señor y yo soy su siervo, que Él manda y yo obedezco. Él ha dictaminado instrucciones para que sus hijos las cumplan. Fíjese, nosotros no necesitamos un nuevo mandamiento para hablar a otros de Cristo, ya está dado. Nosotros no tenemos otro nuevo mandamiento para ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ya está dado. Quizás lo que sí necesitaríamos es un mandamiento para quedarnos callados y no hablar, o un mandamiento para no ir o no enviar. Pero el mandamiento de hablar, de persuadir, de dar a conocer su palabra, ya nos fue dado. Y Pablo dice, yo temo a eso. Yo tengo reverencia, tengo respeto a esa santidad. Y mi deseo es hacer lo que Él pide. Pablo sabe que ese mensaje que él predica es un mensaje que puede llevar a los hombres a ser liberados del pecado, como nos dice el capítulo 1 de Colosenses. A través de ese mensaje es que la gente sale de las tinieblas a la luz. A través de ese mensaje es que el hombre y la mujer dejan de ser esclavos de las tinieblas, dejan de ser enemigos de Cristo. Y esto Pablo lo tiene muy, muy claro. Y entonces es importante entender en nuestra mente, mis queridos hermanos, si ese convencimiento que usted y yo tenemos surge de ese temor a Dios, de quién es Dios, o si ese convencimiento simplemente es algo que lo hacemos porque otras personas ya lo hacen y pare de contar. Pablo lo tiene claro y él es reverente a ese mensaje. Es tan reverente que en 1 Corintios, en el capítulo 9, verso 16, dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo lo ve como una responsabilidad de él como creyente, y él dice, pobrecito de mí si no anuncio el Evangelio. Y yo quiero que usted piense en esa frase. Puede decir usted en algún momento, ay de mí si no le hablo del Evangelio a mis hijos, ay de mí si no le hablo del Evangelio a mis vecinos, ay de mí si no le hablo del Evangelio a mis familiares. Pablo tenía esa convicción. El tercer aspecto que nos enuncia este texto está en el versículo número 14. Mire lo que nos dice el pasaje. El amor de Cristo nos controla, pues estamos convencidos de que uno murió por todos y por eso todos han muerto. Nuevamente, el otro convencimiento de Pablo es que el amor de Cristo. Y Pablo dice, yo no puedo hacer otra cosa que anunciar el Evangelio porque este amor me constriñe, dice una de las versiones, me tiene atado, me tiene entre la espada y la pared, yo no me puedo mover. Para donde me miro, ahí está ese amor de Cristo. Y ese amor de Cristo es el que me permite a mí ver en ese otro esa incapacidad, esa dificultad que tiene para llegar a los pies de Cristo y que necesita ser orientado. Que ese amor de Cristo es el que me permite entenderme como mensajero de ese mensaje tan especial que es el Evangelio. Como dice Pablo aquí en este mismo escrito al final, este amor es el que me permite a mí darme cuenta que yo soy un embajador, que yo soy un reconciliador. Y Pablo dice, el amor de Cristo me tiene atado, me tiene asfixiado. Yo no hago nada más sino que responder a ese amor. Me urge responder. Entonces, Pablo, como dicen en la Dios habla hoy, dice, el amor se ha apoderado de nosotros, el amor de Cristo. Entonces, yo respiro amor de Cristo, dice Pablo. Y la pregunta nuestra es, ¿respiramos amor de Cristo? ¿O qué respiramos?
porque dependiendo de lo que respiremos, así van a ser nuestras acciones. ¿Sí? Y fíjense en esto. Pablo le dice a los corintios, yo tengo la obligación de predicar el evangelio. A los romanos le dice, soy deudor, debo de predicar el evangelio a gentiles, a esclavos, a libres. Él dice, me debo a todos. ¿Sí? Pablo era un hombre que había comprendido la muerte del pecado en su vida. Él entendió la muerte de ese justo, que es Cristo, por ese injusto que era él. Pablo entendía la importancia de gloriarse en Cristo, como dice allí en Filipenses. Pablo valoró el amor de Cristo, el amor de Dios a través del sacrificio salvífico de Cristo. Y eso es lo que Pablo dice, ese amor que Dios tuvo hacia mí es el que me apremia, es el que me tiene maniatado y yo no me puedo quedar callado. Ese amor tiene que ser dado a conocer. Me controla. Y como me controla, me hace su mensajero. Y como ese amor es el que a mí me controla, por eso es que yo debo de entender que soy el reconciliador. Soy el embajador. Soy el que ruega a los hombres, dice el apóstol Pablo. Y aquí es donde entonces tenemos que preguntarnos, ¿será que hemos minimizado el valor de ese amor? ¿Será que nosotros hemos dado simplemente un valor muy pequeño a ese amor que Cristo nos ha tenido? ¿Sí? Como dice el texto, mirad con cuán grande amor os ha amado el Padre, que ha hecho posible que seáis llamados hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, ¿sí? Fíjese que una forma clara de demostrar mi amor por otros es comunicando el evangelio. Piense en esto. Usted va por un camino y usted llega a un momento en que se da cuenta en ese camino que allá adelante están matando a las personas. Las personas están muriendo allá y sin ninguna oportunidad están siendo masacradas. Usted se da cuenta a tiempo y regresa. Pero quizás usted cuando está regresando se encuentra a un familiar suyo, a un tío, a un sobrino, a un hijo o a un vecino. Y usted se encuentra con él y le dice, hola, ¿para dónde vas? Y usted le responde, no, vengo de allí, pero me acabo de volver porque se me quedó algo en la casa. Y ahí usted le pregunta, y bueno, ¿y usted para dónde va? Y el otro le responde, no, voy hacia allá abajo y le espero regresar más tarde. Usted guarda silencio y simplemente le dice a esa persona, bueno, que le vaya bien, más tarde nos vemos. Pero usted quizás dentro de su corazón sabe que no va a haber una próxima oportunidad, porque a unos pasos más adelante es posible que a esa persona no se dé por enterada de lo que esté pasando y termine siendo masacrada allí. Muchas veces hacemos eso. Sabemos hacia dónde va la gente, sabemos hacia dónde se conduce, sabemos hacia dónde va a ser su destino final. Sin embargo, guardamos silencio, con la esperanza de que quizás en algún momento ella se dé cuenta o alguien también quizás sea el que le avise. Eso no es amor. Quedarnos callados no es amor. Y Pablo dice, el amor de Cristo me tiene atado. Lo único que puedo hacer es obrar en función del amor de Cristo. Entonces, preguntémonos, ¿será acaso que no estoy amando de la manera correcta? Recuerden que estamos hablando de las motivaciones. Pablo nos está hablando de esa motivación central, de que su propósito es agradar a Dios. Y como su propósito es agradar a Dios, él tiene en cuenta en primera instancia lo que mencionamos al inicio, de que primero tiene que dar cuentas a Dios. Segundo, Pablo tiene en cuenta de que es temeroso a Dios, de que hay un temor especial por Dios, y ahora nos habla acerca de ese amor especial que Dios ha tenido con él. Él lo tiene en cuenta. Eso es lo que a él le está llevando a tener claro ese propósito de agradarlo a él. Luego, en el versículo 15 hay otro elemento más. Dice el verso 15, Él murió por todos,
para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos, sino para Él, quien murió y resucitó por ellos. ¿Qué es esto? La salvación ofrecida por Cristo, esa nueva vida dada en Cristo Jesús. Lo que quiere decir que Pablo está obrando como mensajero, producto de la gratitud de Cristo. Pablo tiene un gran sentido de gratitud. Él lo retoma. Él dice, mire, Él murió por todos. Él murió para que sigamos viviendo y empecemos a vivir de una manera diferente. Él nos ha dado vida. Y como Él me dio vida a mí, yo quiero que otros también puedan vivir de esa misma forma. Pablo dice, yo soy una persona que agradece la obra de Cristo. Y esa gratitud es la que me lleva a hablar a otros. Como dice él, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es Cristo viviendo en mí. Y el Evangelio tiene que tener una gran claridad de cosas. Y es que usted y yo hemos sido comprados por una sangre preciosa. Nosotros somos esclavos, somos siervos. Y Él nos ha liberado, no para seguirnos esclavizando, sino para darnos libertad de vida que transforma. Y gran parte del Nuevo Testamento, incluso del Antiguo, nos recuerda eso. Hemos sido liberados, hemos sido sacados, hemos sido comprados, pertenecemos a Él. Y Pablo dice, por gratitud a esa acción, es que yo predico, es que yo trato de convencer a la mayor cantidad de gente, es que yo recuerdo a qué he sido enviado. Pablo llega al punto de decir, mire, yo dejo muchas cosas a un lado con tal de dar testimonio y con tal de seguir a aquel que me ha llamado y que me ha escogido. Pablo entiende ese sentido de gratitud. Ahora, hermano, cuando hay sentido de gratitud a Dios en nuestras vidas, no queda más excusa para andar de la forma que Él quiere que andemos, para actuar de la forma que Él quiere que actuemos. Cuando hay gratitud por la obra salvífica en nuestra vida, usted y yo procuramos rendir cada momento, cada oportunidad, cada recurso para que otros conozcan del amor de Dios. Pablo tiene esto muy claro. Y esto es lo que lo está motivando a él. Recuerde que Pablo ha estado en la cárcel. Pablo ha sido apedreado a punta de muerte. Pablo ha sufrido. Ha sido rechazado por los suyos. Pero su mente está muy convencida de algo. Y es que hay un Dios especial que a él lo llamó. Y que se sobrepone por todas las cosas. Y voy terminando con esto. Verso 16 y 17 nos meten en un texto muy conocido. Verso 16. Por eso, desde este momento, no vemos a los demás como lo hace todo el mundo. Es cierto que en el pasado veíamos a Cristo de esta manera, pero ahora no lo vemos como un hombre cualquiera. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. El último elemento que nutre esa motivación de querer agradar a Dios en la vida de Pablo es que él comenzó a tener una nueva perspectiva del mundo. Él tiene ahora una nueva perspectiva como criatura. Él ya no ve el mundo como otros lo ven. Él está evaluando el mundo desde una perspectiva espiritual, desde la perspectiva de la línea del Señor. Él comienza a ver a los no alcanzados de una manera diferente. ¿Sí? Lo ve por amor, por temor, por gratitud, porque sabe que va a comparecer ante el juez. Cuando él ve todo eso, cuando él tiene claridad de todo eso, él comienza a ver la importancia de llevar el mensaje a los no alcanzados. Él empieza a ver almas desesperadas camino al infierno. Él comienza a ver hombres y mujeres sufriendo, víctimas del pecado. Y Pablo dice, ya no estoy viendo el mundo como todo el mundo lo ve, porque yo soy una nueva criatura. Su perspectiva del mundo cambió. Es tan así que Pablo llega allá en Filipenses, dice que a pesar de él ser
fariseos de fariseos, celoso de la ley, todo lo que ha tenido. Él dice, para mí todo eso es basura. Para mí lo más importante es estar en Cristo. De hecho, la palabra estar en Cristo aparece repetida casi 79 veces en su sentido en el Nuevo Testamento. Pablo la retoma muchas veces, el estar en Cristo, el estar unido en Cristo. Pablo tiene claridad de esa perspectiva. Usted y yo tenemos claridad de esa perspectiva. Pablo, él dice, mire, mi gozo no son los títulos, mi gozo no son las posesiones, mi gozo se cumple en la medida en que otros conocen del Señor, en que Cristo es dado a conocer a las naciones. Muchas veces nuestra prioridad son los bienes materiales, nuestra comodidad, nuestros títulos. Y bueno, todo eso está bien, pero que no sea el centro de nuestra vida ni la motivación. Necesitamos comer, necesitamos trabajar, necesitamos ir creciendo en nuestros títulos para poder tener mejores empleos en la parte secular, incluso en la parte ministerial. A veces los pastores son invitados a un lugar por los títulos que tenga, pero Pablo dice, esa no debe de ser nuestra motivación. Nuestra motivación y nuestro sentido real de lo que es la vida en Cristo tiene que ser la perspectiva nueva que tengo ahora. El poder ver al otro de una manera como Dios lo ve, el poder ver al otro de esa manera de amor, de entrega por esa persona que no conoce. Y fíjense en que Pablo, él no está definiendo el éxito desde como la perspectiva, como el mundo lo ve. Es decir, el éxito no me define a mí. Mi vida tiene que estar definida en Cristo. En una película, quizás ustedes la han visto, A Punta de Lanza, que es la historia de los misioneros que murieron en el Ecuador, los 5 misioneros, entre ellos Nat Sein y otros, mueren por los Aucas. Para ellos fueron a llevar el Evangelio. Es una película que se las recomiendo, A Punta de Lanza. Hoy día se puede encontrar por ahí en internet gratuita. Y hay una frase que se maneja allí en la película. Steve Sein, el hijo de Nathan Sein, está contando la historia de su padre y de lo que sucedió. Y hay una reflexión, y la reflexión es: ¿cómo le vas a dar o cómo se mide el éxito de una vida? ¿De qué manera se mide el éxito de una vida? Y la respuesta que se da allí en el diálogo es: el éxito se mide de acuerdo a la cantidad de vidas transformadas. Y eso me hace pensar un poco en que nuestra motivación, como dice Pablo, tiene que ser agradar a Dios. Y no hay cosa más profunda que agrade a Dios que ver vidas transformadas, partiendo de la suya, partiendo de la mía, y llevando esto a otros. ¿De qué manera estamos nosotros participando para que vidas sean transformadas? ¿De qué forma usted y yo estamos comprometidos? Y yo quiero recordarles, nos podemos comprometer orando por los que van, ofrendando para que otros vayan, ¿sí? O quizás yendo. Pero también nos podemos comprometer a nivel local, compartiendo el Evangelio con nuestros vecinos, ¿sí? Orando por aquellos que nos rodean, que no conocen del Señor. Pero hay una forma de participar de la extensión del reino. Y la motivación que usted tenga frente a este llamado, eso va a determinar el futuro de cómo usted invierte su tiempo, el futuro de cómo usted está invirtiendo sus recursos y de cómo está invirtiendo el conocimiento de la palabra. Yo quiero en esta mañana animarle, mi querido hermano. Si usted es de los que apoya, ora y comparte el Evangelio porque ve simplemente una obligación, por así decirlo, pero no tiene claridad de por qué lo está haciendo, yo le pido que lo evalúe. Debemos hacer las cosas con claridad en nuestras vidas, no hacerlo porque todo el mundo lo hace.
Lo hacemos por amor a Él, lo hacemos por temor a Él, lo hacemos por agradecimiento a Él, lo hacemos porque tenemos una perspectiva diferente de vida y lo hacemos porque tarde o temprano usted y yo tenemos que rendir cuentas. Pero lo más importante es que lo hacemos porque queremos agradarlo a Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiera Dios, pues, que podamos evaluarnos, reflexionar y motivarnos a orar más, a ofrendar más, a abrir más nuestra boca, pero sobre todo a exaltar más el nombre del Señor. Dios bendiga sus vidas y gracias por esta linda y hermosa oportunidad. Que tengan lindo día. Bendiciones. Hoy celebramos la Cena del Señor y siempre es una alegría, un inmenso gozo reunirnos hoy en la mesa, como un día también se instituyó la Cena del Señor Jesús junto a todos sus apóstoles. Y es que cuando partimos el pan conmemorando, haciendo memoria de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, no hay otro sentimiento diferente que el de gozo, el de paz, el de comunión y también el de poder recordar que un día también celebraremos esa cena, todos los hijos de Dios en su presencia cara a cara. Así como un día el apóstol Juan también tuvo la oportunidad de posar su cabeza junto al pecho del Señor Jesucristo y escuchar los latidos de su corazón. Quiero leerles
no es propiamente la institución de la cena, pero algo que me llamaba la atención en Lucas, en el capítulo 24, de esos dos discípulos que iban camino a Emaús y ese momento en que sus ojos fueron abiertos. Eso está en Lucas capítulo 24, en el verso 28. Este es Jesús ya resucitado. Y dice, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. El Señor Jesús hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos a estos discípulos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro de estos dos discípulos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Que hoy al partir el pan, haciendo memoria en esta Santa Cena, el Señor nos abra aún más los ojos. Ya no los abrió para reconocerle como Señor y Salvador, pero que aún siga dándonos discernimiento, conocimiento de sus grandezas, de sus bondades, y también discernimiento, comprensión del cuerpo de Cristo. Que en este momento podamos evocar la grandeza también del cuerpo de Cristo, el podernos amar los unos a los otros. El apóstol Pablo dijo así en 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que en este momento anunciamos la muerte del Señor Jesucristo, como anunciamos su resurrección, anunciamos su segunda venida y anunciamos también ese día precioso que tomaremos, que celebraremos juntos esta cena con el Señor Jesucristo en las bodas del Cordero. Hoy celebramos esta cena también con nuestros invitados, con el pastor Johnny y con Hernando de la iglesia de Flandes, y rogamos al Señor que este pan se convierta también en salud para tu vida. Que también al celebrar y comer de este pan y tomar de esta copa,
sea medicina a tu cuerpo, en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a pedir al pastor Johnny que bendiga el pan y Maribel que bendiga esta copa. Ora por el pan como símbolo de ese cuerpo del Señor Jesús molido por nuestros pecados. Padre, amado, gracias por este momento tan especial que estamos recordando la muerte tuya, tu resurrección, tu sangre derramada en esa cruz. Señor, gracias. Bendigo este pan en el santo nombre de Cristo, Padre. Y gracias por tener el privilegio de recordarte. Gracias, Jesús. Bendito Padre nuestro, te damos gracias, amado Señor, por este tiempo que nos das el privilegio de celebrar la Santa Cena en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, por derramar tu sangre por nuestra salvación, porque tu muerte en la cruz y el haber hecho ese sacrificio tan doloroso y tan difícil por nosotros nos abrió la entrada a la vida eterna, la victoria sobre la muerte y el triunfo eterno, Señor, que tenemos en ti. Y por eso lo celebramos y te pedimos que así como lo hiciste con los discípulos que iban para Emaús, te pedimos que también abras nuestros ojos espirituales y que nos reveles, Señor, tu voluntad y tu verdad a nuestra vida para ser obedientes a ti y seguirte todos los días de nuestra vida. Bendice también a nuestros hermanos que se conectan virtualmente y que también esta cena sea especial para cada familia que nos acompaña allí desde sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes comer del pan. Y puedes tomar de una copa. Anunciamos, Señor Jesús, tu muerte y tu resurrección. Hermanos en paz, venimos Jesús hasta tu mesa para hacer memoria de ti, de tu muerte en la cruz, de tu gran redención. Para hacer memoria de ti, de tu muerte en la cruz, de tu gran redención. Partimos este pan con amor, molido fuiste por nuestros pecados. La copa nos recuerda hoy tu sangre derramada, somos fruto de tu aflicción. La copa nos recuerda hoy tu sangre derramada, somos
Iglesia por acompañarnos una vez más en nuestro servicio virtual. Y no olvides, todo lo que sube a Dios en forma de oraciones, baja a nosotros en forma de bendiciones. Hasta la próxima. Amados, gracias por habernos acompañado esta mañana. Es de bendición para nosotros estar como hermanos en Cristo, como congregación. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Y antes de despedirnos, quisiéramos tener esa oración que hacemos nosotros cuando nos despedimos, que es la bendición sacerdotal. Por eso decimos que Jehová nos bendiga, que Jehová nos guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros allí en nuestras familias y que tenga misericordia de nosotros. Jehová alce su rostro en cada uno de ustedes y ponga en nosotros paz. Amados hermanos, Dios los bendiga.